Olá a todos que estão nos vendo e ouvindo hoje. Eu sou Carla, integrante da organização do Fórum Doc.bh. Estou aqui com Daniel Ribeiro e Paz Ensina e vamos fazer hoje uma conversa a partir do filme EAME, que está sendo exibido nas sessões especiais do festival. A conversa vai ser feita em espanhol, talvez portunhol em alguns momentos, mas confiamos que vai ser possível acompanhar. Bueno, Paz, nosotros agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí con nosotros, su generosidad en hablar de su película, Yami, y también de las otras películas que ha realizado. Una brevísima presentación. Paz, directora paraguaya, ella viene de una larga carrera de películas e instalaciones. Yo destaco La Hamaca Paraguaya de 2006, que ha sido exhibido en Brasil. Tuvo un gran impacto para nosotros y nosotras en el momento de su estreno, en las exhibiciones y también de las pesquisas, investigaciones al respecto de la película, pero también tiene otros largos como Ejercicios de Memoria de 2016, Veladores de 2020, muchos cortos, como la trilogía Tristezas de la Lucha, además de instalaciones como Río de la Memoria y otros trabajos que no sé si podemos hablar hoy. Pero su película más reciente, EAME, se ha proyectado en varios festivales alrededor del mundo, ganado también el premio Tiger en el Festival de Berlín de ese año. Fue una película que nos atravesó de manera muy poderosa en nuestro proceso de programación, con su construcción formalmente muy consciente y rigurosa, al lado de una sensibilidad muy prominente en esa como dimensión sensorial y áptica tan inmersiva y al mismo tiempo enraizada en una perspectiva aéreo del mundo, de resistencia también frente a todo que está pasando allá en el Chaco, pero también acá en Brasil, en el mundo. Algo que este perfil es muy querido a nosotros acá en Fórum Doc, entonces agradecemos nuevamente su generosidad por estar acá conozco. Bueno, le paso a Daniel, que va a hacer la primera pregunta y vamos a hacer acá una breve charla sobre la película, pero gracias. Gracias a ustedes. Buenos días, Paz. Es un placer hablar contigo sobre AMI, esta admirable película. Para empezar, me gustaría saber cómo llegaste al pueblo ayorero, ¿no? ¿Cómo se desarrolló este contacto hasta llegar a la película, ¿no? También me gustaría que hablaras un poco sobre la colaboración de un ayoreo en la construcción del guión, cómo ha sido, porque me parece que es una película que tiene una fuerte colaboración de este pueblo. Sí, es una linda pregunta porque no es tan fácil llegar a la comunidad Totobiego-Sode. Es fácil llegar, bueno, no es tan fácil llegar igual físicamente, pero además establecer un contacto con confianza es algo que lleva mucho tiempo. Pero yo fui con un amigo mío, es un amigo ya de hace 20 años, que trabaja también hace 20 años con la comunidad. Yo en realidad estaba buscando otra cosa, yo quería filmar una historia de amor que había ocurrido en la comunidad. Y fui buscando eso, yo fui en busca de esa historia en realidad. Tampoco es que estaba mucho en mi universo trabajar con una comunidad indígena. Yo estaba buscando una historia de amor y este amigo me dice, yo conozco esa historia está en la comunidad Totobiego-Sode. Y me cuenta un poco de esta historia y voy hasta ahí con él. Y claro, ellos tienen una confianza muy grande hacia José Liceche, que fue uno de los que participó en el guión también. Entonces, la llegada fue muy, muy, muy cálida, esa es la palabra.
me recibieron de una manera muy cálida y ya me dieron una confianza muy grande, muy rápido. Esto es por la presencia de José. Pero cuando yo les conté que yo quería que yo quería contar esa historia, ellos me dijeron, sí, ¿a qué ocurrió esa historia de amor? Pero a nosotros no nos interesa hablar de eso. Fue así, directo. Y yo dije, ah, bueno, ¿de qué les interesa hablar? Les pregunté. Y nos dijeron, nosotros queremos que nos ayudes a hablar de lo que implica para nosotros salir del monte. Y sentí como que me pedían una colaboración. Y yo dije, bueno, ok, vamos a hacer esta historia. Ahora, yo pensaba que esto iba a ser un ensayo de 40 minutos o algo más pequeño, en realidad. No pensé que iba a ser mi próximo largo. Y empezamos a trabajar con José y empezamos a trabajar con el líder joven, Tawhide Picaneray, que Tawhide está ejerciendo como una nueva manera de liderazgo y está en Asunción estudiando educación, ya terminó la carrera de educación en realidad, y estudiando Derecho. Y entonces empezamos un poco a trabajar los tres juntos y ahí cada vez me fui metiendo más, y en un momento ya estaba prácticamente guionando un largo. Y además me daba cuenta que haga lo que haga, así fuera el ensayo, así fuera un largo, me iba a llevar muchísimo tiempo, porque mi concepción espacio-temporal, no solamente mi cosmovisión, sino mi concepción espacio-temporal eran otras. Y que yo quizá pueda tener una rapidez o una intuición más clara como para percibir la cosmovisión de alguien. Pero la dimensión espacio-temporal me puede llevar más tiempo, y de hecho me llevó más tiempo. Y ahí fue muy clave la colaboración de Tawhide, porque para mí no es algo que me puedo imaginar así de la nada en un pájaro Dios mujer, por decirte, como es esa niña. Eso es parte de la cosmovisión de ellos, y que ese pájaro Dios mujer a veces puede estar en el espíritu de una niña, a veces puede ser un espíritu que revolotea y que está como en dos dimensiones al mismo tiempo, no es algo que a mí me fue tan simple poder abarcar. Y ahí fue entonces que estuvimos trabajando prácticamente 3 años en todo eso. 3 años que yo creo que también en la película se ve que hay una estructura. ¿Cómo decir esto? Cuando yo te hablo de hamaca paraguaya, yo te hablo de ejercicios de memoria, yo te hablo de veladores, que fueron mis largometrajes anteriores, donde lo formal me importó muchísimo y lo he pensado muchísimo, y me paré 40 veces ante cada una de las decisiones que tuve que tomar en las 3 películas. Yo sabía que era mi cuerpo el que estaba ahí. Y acá no era solo mi cuerpo, era el cuerpo como de toda una comunidad. Fue algo así lo que yo sentí. Y de repente a mí inclusive la película, en el montaje, yo siempre pensé, bueno, la palabra Eami significa monte y significa mundo. Y en el montaje yo lo único que pensaba es, esta película es caótica, a mí me resultaba caótica, quizás también para el orden cartesiano con el que yo me manejo, por otro lado. Y en un momento el Tawhide me dice, pero eso entonces está bien, porque Ami también significa caos. Y yo dije, ah, bueno, ya está. Ahora entiendo todo, pero ese caos, no sé si yo lo hubiera podido abordar sin Jordana Berg. Yo llegué a Jordana Berg diciéndole, no sé qué voy a hacer con lo que tengo, porque el rodaje también tuvo una lógica que no fue la mía. Nosotros estamos acostumbrados, bueno, comenzamos a rodar, armamos el plan de rodaje, se cumple esto, filmamos tantas horas, y el plan de rodaje obedeció absolutamente a lo que la comunidad quería hacer. Querían estar, estaban, después se cansaban, se iban todos otra vez, nos quedábamos nosotros solos, después nosotros podíamos hacer un casting, el líder mandaba a otros porque pensaban que otros eran los que tenían que estar, fue caótico también, y en realidad los que se quedaron con nosotros fueron los niños, y yo filmé entonces mucho con los niños, pero es como que yo llegué a Jordana con ese caos también,
al que Jordana le supo dar, no un orden, un sitio, esa es la palabra. Sí. Me gustaría también de saber, porque en EAMI trabajas una interesante relación entre la mitología y la política, ¿no? De que ya hablaste un poco. En la introducción vemos los huevos en el suelo, escuchamos un mito de creación del mundo, este mito de un aliento del que nace un canto y una mujer pájaro que engendra el mundo. Pero también, y aquí es donde entra la política, hay una enfermedad que necesita ser curada. La mujer pájaro tiene las heridas de ojos cerrados. Me parece que los ojos cerrados de Amy no son sobre los individuos, sino sobre la comunidad ayoreu y en el bosque del Gran Chaco y el bosque del Gran Chaco en sí, que es uno de los bosques más deforestados en la actualidad. Entonces, me gustaría saber más sobre cómo piensas sobre esa relación entre la mitología y la política. Si tienes control sobre esta relación, ¿no? O ¿qué piensas? ¿Qué puedes decir más? Es que cuando yo llego a la comunidad, la mitología y la política eran una sola cosa. Cuando yo les conozco a ellos. Y cuando ellos me cuentan su historia, ya me cuentan desde un contexto político que nos abarca a los coñones, por decirlo de una manera. Porque ellos no están separados tampoco de la política, ellos tienen un líder, tienen relaciones verticales, del líder salen otros varios líderes, por otro lado, cada uno tiene su función, ellos manejan una política, por otro lado. Ahora, lo que sí tuvieron como que adosar a sus vidas es nuestra política, con nuestros conceptos de desarrollo, con nuestros conceptos de producción, básicamente. Entonces, ahí es que para mí ya nada estaba dividido. Ellos me cuentan que para ellos el Chaco o sus tierras son el monte y además para ellos eso, ahí está todo el mundo. Me pareció un concepto increíble, pero es como que en el mundo hay literalmente invasores y eso somos nosotros. Y eso constituye un gesto político. Eso constituye un gesto político y ellos de ese gesto político ya no se pueden escapar, ya están ahí, ya tienen que convivir con eso. Y además les obliga a salir de su territorio, a abandonar el territorio y a adoptar costumbres totalmente distintas, no solo por la lengua, no solo por la ropa, porque ellos no tienen el concepto de vergüenza que tenemos nosotros, por ejemplo. Ellos se ven en la necesidad de tener que vestirse para tratar con nosotros, pero cuando en la película tuvimos que filmar esas escenas de ellos desnudos, era pero totalmente orgánico. No estaba ese concepto así. Después ya se visten, ya se quedan vestidos cuando están entre ellos, porque ya es parte de lo que tienen que hacer. Tuvieron que adoptar otra comida que a ellos les enferma por otro lado y que además les impide volver al monte, donde están los no contactados, porque ellos tienen ese pacto, si uno sale ya no vuelve. Así salga por invasión, así salga por un atraco, así salga porque necesitó agua y se le dio, no vuelve, porque ya el cuerpo tiene otras cosas y va a contagiar a los no contactados y prácticamente su especie se termina. Es lo que ellos piensan. Y esa también es una decisión política. Yo cuando conozco, de hecho, a la comunidad ayoreo, hay una cosa que a mí me impresiona muchísimo, que es que ellos se consideran un pueblo guerrero, desde siempre, desde su génesis. Y algo que tuvieron que hacer es aprender a batallar legalmente. Y ganaron al Estado, no sé si decir ganaron al Estado, consiguieron que el Estado les reconozca parte de su territorio
y este territorio esté tranquilo, sea para ellos. Ellos tienen los papeles de eso. Aprendieron, entonces ya es un pueblo donde la política es fuertísima. Inclusive, no sé, mira, más político que esto, yo me acuerdo, yo tenía que llegar y ahí mi amigo me avisa, José me dice, mira, vamos a llegar, pero no es que llegamos y empieza todo. Cuando el líder siente que esto puede empezar, ahí va a empezar. Y yo le digo, ¿y qué tengo que hacer mientras? Nada, sentarte y estar con ellos. Y me senté y habrán pasado 3 horas, más o menos. Y ahí en un momento compartimos mientras estuve ahí con ellos, pero en un momento ahí el líder sintió, bueno, esto puedo empezar ahora. O sea, hay alguien que marca el ritmo, digamos, político también. Inclusive tener un líder joven en Asunción marca otro gesto político muy fuerte. Es una comunidad donde la política está demasiado fuerte y para mí era imposible separar. De hecho, ellos me piden, nosotros queremos tu colaboración en esto, y ese era un gesto político. Hablar del desmonte a mí me implicaba pararme políticamente en un lugar. Bueno, gracias por su respuesta, que es tan compleja también. Tengo otra pregunta, si pudieras hablar un poco, Paz, sobre una otra dimensión de la película, que es de esa mujer encerrada dentro de la casa, mujer blanca, que no solo es parte de los cañones que están difundiendo, no, violencia, pero también es como que la patrona, ¿sí? Que representa a quien manda, al mismo tiempo que es una mujer. Entonces este poder es siempre relativo. Y como la película se atiene a los detalles de sus gestos, en sus intenciones de pequeños controles, de coser, de recoger los trozos, de la porcelana, no sé, que ha rota, de cerrar la ventana para que no entre el viento, y como el viento también tiene todo este significado de espiritualidad y de cargar las memorias. Entonces es muy significativo los pequeños gestos. Entonces, solo preguntar un poco cómo lo que pretendía con este personaje y cómo ha construido su presencia en la película. Esa mujer es una mujer menonita. Los menonitas son una comunidad que están establecidas en el Chaco. Prácticamente tienen a los indígenas de esclavos, y no solamente tienen a los indígenas de esclavos, avanzan, 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 avanzan. Porque tienen, y además tienen como la aprobación de toda una población empresarial por su concepto de producción, porque es una comunidad que económicamente ha crecido mucho en un lugar muy inhóspito, pero a costa de ocupar tierras indígenas, y cada vez lo hacen más. Esta mujer menonita no solamente tiene un poder sobre los indígenas, sino que prácticamente las relaciones de poder en el Chaco son menonitas, paraguayos e indígenas. Son así. Y son casi categorías que se establecen. Y yo quería mostrar como a una mujer a la que le altera el monte, porque por otro lado pasa algo muy fuerte, que es que uno llega al Chaco, que es un territorio que tiene una determinada vegetación, una determinada calidad de tierra, pero entras a un territorio menonita y encontrás como una pastura, flores, pero flores de un jardín azuceno, por decirte, o de sus propios jardines, que vienen de distintos lugares, vienen a veces de Canadá, de México, los menonitas, pero como que todo responde, no pueden adoptar al lugar, sino que imponen todo lo que tienen que imponer sobre el lugar. Inclusive de repente vos encontrás, que es una escena en la película que a mí no sé, fue una escena que a mí me impresionó mucho, inclusive cuando la estaba filmando, que es a los indígenas cercando su propio territorio. Y
no sé, para mí los menonitas están un poco en esta mujer a quien el monte la altera. Sí, bueno, tenemos unas dos breves preguntas. Voy a hacer una Sí, claro que sí. ahora que, bueno, como estabas hablando de eso, nos interesa mucho también entender un poco cómo cierta dimensión de registros documentales y de testimonios también encuentran su espacio en la película, que es muy, tiene un guión, es muy pensada en muchos sentidos, pero hay algunos audios que me parecen como testimonios directos de personas que han testimoniado, y también está una imagen de VHS con la fecha de 94, que, bueno, no revela mucho, pero revela mucho en muchos sentidos. ¿Sí? Se puede hablar un poco de eso, de cómo estos testimonios, esta dimensión propiamente, no sé, etnográfica, documental, encuentra su forma en la película. Los testimonios son lo primero que hice. Fue el primero que registré y fue mi primer acercamiento a la comunidad también. Y fue a partir de eso que yo establezco el guión, que el guión era otro también, por otro lado. Yo tenía un guión que era bastante distinto, solo que tuve como estos cambios de paradigmas durante el rodaje. Es como, fue fuerte, porque es como que la comunidad me dijo, vení vos a nosotros, adaptate vos a nosotros, y lo que te damos, te damos. Entonces, también encontrar después en el montaje la forma en la que esos testimonios iban a aparecer, fue algo que lo hice recién en el montaje. En el guión eran de otra manera, en realidad. Yo quería que se vean los rostros de ellos, fueron decisiones como también políticas que fueron tomadas durante el montaje y hasta el final, te diría. De decir, bueno, comenzamos ahora y comenzamos como con este sueño de Amy y bueno, vamos con esto hasta el final. Prácticamente yo llego a montaje y lo que hago es montar una película con lo que tenía y a partir de ahí empiezo a ver dónde poner la materia documental, por decirlo así, sin pensar si estoy haciendo una ficción o estoy haciendo un documental. Yo simplemente pienso, estoy haciendo una película y lo que necesite para contar esta historia está bien. Esa fue para mí mi decisión. Y por otro lado tenía un registro que para mí, dos registros que para mí fueron muy fuertes, que es el audio de la invasión, el audio real de una invasión, no lo voy Entonces, a creer. es el audio real. Sí, es un audio real de la invasión. Y después cuando le pregunto al líder, que para mí fue delicadísimo hacerle escuchar esa invasión, yo sabía que él había estado en la invasión, pero cuando le pido que escuche el audio, él me responde, el que está gritando ahí soy yo. Claro, a mí eso me mató, porque en un momento José, que tiene mucho más vivencia con ellos, me dijo, hagamos esto, que por ahí escuche el audio de la invasión, vamos a ver. Yo le dije, ¿te parece? No le va a hacer mal que esto. Y me dijo, vamos a preguntarle si él quiere hacer. Le preguntamos y él así nos dijo, sí, yo puedo hacer eso. Y está el momento en el que él escucha y te dice, el que está gritando ahí soy yo. Y a mí eso me fue. Y ahí también a mí se me vuelve como irreemplazable el registro documental. Ahí dije, de cualquier manera, esto voy a poner en la película. Daniel. Entre estos registros hay uno con la fecha, né, de 94, que me parece que son vestigios de los aislados, ¿no? Del pueblo del monte. En Brasil esta es una cuestión gravísima para nosotros, de los aislados. Hay muchas películas que
que não são importantes para Fórum Doc, para o cine documental, Peripicura. Tripura es una belleza, es una belleza, es una belleza. Sí, Es una sí. de mis películas favoritas, me parece bellísima. Muy fuerte. Corumbiara también. Sería interesante si nos pudiera hablar un poco de la situación de los aislados en este momento en Paraguay, en el Chaco. ¿Cómo están? Ellos piensan que hay aproximadamente 60 personas que están ahora aisladas, ellos llaman sin contacto. De repente no sé cómo piensan ellos, porque uno de ellos me dice, yo creo que mi papá está ahí, a mí me gustaría volver a verle. Y yo, pero esa soy yo, pienso, quizás su papá ya está muerto. Pero en realidad no, ellos no saben muy bien por este respeto que ellos tienen hacia la salud, digamos, de los suyos, pero ellos piensan que hay en este momento 60 personas están dentro de un territorio que ellos están batallando en este momento para que ese territorio sea preservado y esas personas puedan continuar ahí. Hay una batalla legal en este momento por ese territorio. Ahora, fuera de la comunidad ayoreo, nosotros tenemos 19 etnias indígenas, 19 comunidades distintas. Prácticamente cada una tiene una lengua distinta también. Y las invasiones son terribles. Mira, ahora el 19 de octubre hubo la foto era tremenda porque era toda una línea de policías que yo pienso, es un pensamiento mío, habrán pagado los menonitas porque las fuerzas policiales no se mueven, así nomás, y era todo un cordón de fuerzas policiales y en el frente todos los niños de la comunidad. Y vos decís, dos fuerzas tan distintas. Y los desalojan, queman sus casas, hay violencia contra sus padres, contra sus madres, es fuerte lo que pasa en esos desalojos y cada vez son más constantes. Y en realidad es porque de repente quiere venir hay mucha relación de lo que pasa con el brasiguayo, digamos. Hay muchos empresarios brasiguayos que quieren para la soja, o también hay toda una comunidad ganadera, sobre todo los menonitas. O sea, hay desalojos constantemente hacia los indígenas de sus tierras, hacia los ayoreos también, pero los ayoreos están bastante bien organizados. Hay mucha violencia en contra de ellos. Quieren sobre todo deforestar su territorio porque ellos tienen una madera muy rica que es el palo santo, pero ellos están medianamente organizados y tienen puestos de controles, se turnan para los puestos de controles, pero las otras comunidades no están tan organizadas y tienen desalojos brutales. Ahora, quizá también los ayoreos no tengan estos desalojos brutales, pero son castigados de otra manera. O sea, sí tienen hambre, sí el nivel de pobreza es terrible. Y ya no es que tengan el monte como para poder vivir de eso. Y ahí es que yo veo que ocurre un conflicto muy fuerte y están llenos de alimentos que uno no quiere consumir para uno. O sea, están llenos de harina, están llenos de azúcar, están llenos de alimentos además de mala calidad, pero que sí le sacan el hambre del día. Entonces también son otras formas de invadir, son otras formas de violencia. Lo que está en la foto es como el vestigio de algo, digamos, es lo que queda después de, no sé, de alguna invasión, ¿verdad? Y es también el documento que pude usar, porque habían otros documentos, pero no todos pude usar, ¿verdad? Inclusive para usar ese sonido tuve que hacer una vuelta legal, digamos, en que ellos reconozcan que ese sonido es patrimonio ayoreo, en realidad. Y a partir de ahí yo lo pude usar, pero es que yo tengo un respeto muy fuerte hacia los ayoreos, porque consiguieron, desde organizarse con algunas ONG legalmente, consiguieron cosas, pero en realidad no todos los pueblos tienen esta fuerza, no todos los pueblos tienen esta resistencia, porque es una cuestión de resistencia, de poder resistir en este territorio a pesar de no tener salud, a pesar de tener hambre, a pesar del nivel de pobreza y a pesar
de que sos un extranjero en tu propia tierra. Es fuerte lo que ocurre ahí, porque ellos están viviendo de una manera extraña en su propia tierra. Eso es fuertísimo para mí ver. Y por otro lado, siguen haciendo las cosas de siempre, siguen su artesanía sigue siendo una lanza, su artesanía sigue siendo un arco y una flecha, su artesanía sigue siendo material de pelea, por decirlo, de guerra, que es lo que ellos son, por otro lado, y también que es con lo que ellos cazaban, con lo que ellos conseguían su alimento, o sea, sigue siendo eso, pero lo que es fuerte también ver fotografías de ellos saliendo del monte que hay, yo no las pude usar, pero están, y ver cómo les cambió el físico, ya son otros. Esas cosas son muy fuertes, ¿verdad? Bueno, tengo la última pregunta para cerrarnos. Es sobre el tiempo. Tus películas, muchas de ellas tienen imágenes de larga duración, una verdadera experiencia de tiempo, ¿no? Pensamos en La hamaca paraguaya, de esos planos generales de los personajes conversando en la hamaca, o mismo Veladores, en ese tiempo de la lectura de las cartas. Y ahora en Enami adentramos en otro tiempo, un tiempo mítico de los Ayoreo. Bueno, ¿ustedes sienten que esta relación con el tiempo es una de las condiciones de existencia tal vez para tu cine? ¿Cómo te ves eso? Yo lo que creo que es una condición quizá para poder crear una imagen y un sonido o una experiencia que llegue al espectador. Pienso que a mí el tiempo me da la posibilidad, por un lado, de tocar el tiempo en el cine y por otro lado, de poder usar al sonido realmente. Y que lo que queda es una experiencia sensorial. Eso es lo que yo intento o quiero, intenté siempre con Hamaca. Y por otro lado también de realmente entregarte una imagen y entregarte un sonido. Creo que hoy las cosas pasan tan rápido que ya nadie registra nada. Yo no sé, la verdad es que me gustaría que te acuerdes de alguna imagen o algún sonido que te entrego. Un poco eso también. Y pienso que las imágenes y los sonidos para ser realmente recibidos necesitan de otro tiempo, quizá, no sé, de tiempo, ¿verdad? Que es lo que hoy prácticamente necesitamos todos. Bueno, Paz, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. sí, agradecemos Muchas mucho. gracias. Pues, ha sido un placer Para hablar mí, contigo y certamente será también para los espectadores de este vídeo una bela ocasión de aprender sobre eso, Carla. no, muchas gracias a ustedes. Gracias, Daniel, y gracias, Carla. Muchas gracias a ustedes por este espacio. La verdad que disfruté mucho. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. pronto. Hasta Hasta pronto. pronto. Chao, Chao. obrigada.